Buenas tardes, es un placer estar con ustedes nuevamente y hoy, Antonella, vamos a mostrarles qué es lo que vamos a cubrir en el día de hoy. Como verán, tenemos un tema muy interesante e importante. Estamos hablando de sostenibilidad en las compras públicas. Todos oímos hablar de este tema. Todos, en cierta manera, creemos en esto y sabemos que hay crisis en el mundo con respecto a la sustentabilidad ambiental, el cambio climático, cosas que nos preocupan. Y también hay muchas preguntas, muchos interrogantes. ¿Cómo podemos tener una ayuda a través de las compras públicas para resolver esta crisis? Hay cuestiones prácticas. Hay una base teórica y también hay pasos prácticos que nos pueden ayudar a avanzar en esta área. Estas son las preguntas que nosotros vamos a explorar en este seminario. Y si me permiten, voy a decir que estoy complacido de estar nuevamente acá con el INTAL, con Verónica y con mi excelente copresentadora Antonella Salgueiro. Acá les Perdón, estoy Rob. mostrando los... Antes de que comiences tu presentación, yo quería dar un breve mensaje a los participantes. Sería interesante y muy motivante si pudieran abrir sus cámaras para participar para que los expositores no estén solos, para ayudarlos en esta presentación y para hacer la presentación, la sesión más dinámica, más interactiva para el provecho de todos. También, si ustedes en algún momento tienen alguna pregunta, alguna consulta, no duden en levantar la mano electrónicamente o en postearla en el chat. Yo la puedo leer por ustedes, pero ustedes también no tengan ningún temor en abrir la cámara, levantar la mano para hacer sus consultas. ¿Mm? Bueno, esperamos verlos a todos y muchas gracias. Perdón, Rob, adelante, por favor. Thank you for that, Veronica. Indeed, it actually helps us as Muchas presenters gracias, if we can Verónica. En see realidad as nos many of the ayuda mucho si participants nosotros as podemos ver a possible. los So I'm participantes en la grateful to you pantalla. for Así que making this te request. agradezco, And Verónica, que hayas indeed, este our goal pedido. is to be helpful to Nuestro everyone and objetivo es stimulate a conversation. So ayudarlos a I really todos y hope estimular you'll el feel free intercambio de to ideas y ask conversar. questions at Así any que, point. por favor, Okay, so formulen in todas this las preguntas que presentation then, ustedes I'm going to quieran hacer. begin by talking Entonces, en esta about what I call presentación the two voy a dimensions of hablar de lo que sustainability. yo denomino las Because dos dimensiones de sustainability la nowadays, sostenibilidad, porque it's la very much about sostenibilidad hoy en día environmental values se and relaciona protecting the muchísimo con los environment valores and ambientales helping to deal with climate change, but it's not y only el about those things. ambiente y It su posibilidad also de ayudar al has cambio two climático. social dimensions. Pero hay Protecting también human dimensiones rights, looking sociales, por after ejemplo, interests of los workers, derechos things like humanos, los this. intereses So we're going to laborales separate these y two and we will aspectos talk about both of these. Probably we'll semejantes. spend more time Vamos a quizás on the pasar environmental más aspect tiempo of hablando de los aspectos sustainability in this ambientales y seminar. la And yet the sostenibilidad other en aspect este is seminario. important El too. otro aspecto And y then otros secondly, aspectos que we'll son walk you dignos de through subrayar. a step-by-step Entonces, guide vamos that a ver Antonella and I have developed los to puntos de esta help guía y countries Antonella in y yo implementing green podemos public ayudarlos procurement a policies. instrumentar, a And we implementar come again to the políticas social de aspects of política verde. sustainability. Hay aspectos And sociales towards the end of our en el punto presentation, 3, como pueden ver, y al final we will talk about the international vamos a dimensions hablar de of la these dimensión issues. internacional de Because, estos temas, most of us think porque la mayoría de normally nosotros creemos principally about how we que address these issues in our own country. But it's actually pensamos en cómo lo hopeful to encaramos us and dentro de nuestras encouraging to fronteras, us, I pero hope, también es to know that muy around the interesante y world útil, y people are creo que es thinking muy about these alentador issues. And saber they're que actually en taking todo el steps mundo to las personas work están together hablando de estos on some of these temas issues. y entonces se And pueden even tomar though this is, of course, is pasos not a en substitute forma for the work that we have to do in todos our own juntos, ¿no? countries,
Y no solamente pensar en lo que tenemos que hacer en nuestro propio país. O sea, que puede ser una ayuda y puede darnos seguridad y hacer que nuestras políticas sean más efectivas cuando nosotros nos coordinamos con otros países. Esa va a ser parte del debate que vamos a desarrollar. Y en último lugar, vamos a plantear algunos mensajes especiales para los funcionarios en el área de compras gubernamentales. Creemos que todo se reduce a las personas que son las que realizan las compras gubernamentales, a los funcionarios como ustedes. Y ustedes tienen un trabajo muy esforzado. Creemos que este trabajo tiene que remunerarse de manera profesional porque las responsabilidades que entraña, por las multidimensiones que tiene. Y pensamos que ustedes tienen que tener el apoyo adecuado en el trabajo. Y este seminario es apenas una pequeña parte del apoyo que ustedes necesitan. También necesita una remuneración adecuada y contar con el apoyo de sus gerentes y los líderes políticos y contar con el apoyo de la asistencia técnica y la capacitación, de manera que ustedes puedan enfrentar distintos problemas con distintas opciones. La próxima, por favor. La próxima. Acá les recuerdo en temas que vamos a profundizar. Cuando yo hablo de la sostenibilidad y cuando hablo de las compras públicas sostenibles, tendremos en cuenta dos dimensiones. La primera se relaciona con el ambiente y la protección de los recursos naturales, la protección del ambiente y la mitigación y los ajustes que hay que hacer en virtud del cambio climático, que se abarcan con este término general que es las compras públicas verdes. Pero hay otro aspecto que es tan importante como este, porque sin duda queremos vivir en un mundo que sea ambientalmente sostenible, pero también tenemos sociedades y queremos que ellas sean socialmente sostenibles, de manera que queremos proteger a los ciudadanos, las relaciones laborales, los derechos humanos y todas las consideraciones que aparecen cuando ingresamos en el terreno social. O sea, si sumamos estos dos conceptos, las compras verdes y las compras socialmente responsables, nos da como resultado lo que es las compras públicas sostenibles. La próxima, por favor. Esto es para recordarles. A ver, creo que necesito la pantalla anterior. Bien. Aquí quiero destacar que ambos aspectos de la sostenibilidad son reconocidos en lo que llamamos los ODS u Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Entonces, Gracias, Rob. Antonella, Muchas gracias. te cedo la palabra Antes para que que todo, expandas. buenas tardes a todos los que nos acompañan, especialmente a aquellos que prendieron su cámara, así que Luz Marina, hola, Daniela, hola, a todos ellos que se animaron, los incentivamos a que puedan prender sus cámaras, así tenemos una conversación un poco más fluida, podemos ver también sus caras y entender y analizar si cómo está el tema, si hay interés, si hay cuestiones que quieren saber un poco más. Y como dijo Verónica al comienzo, los incentivamos también, en caso de que tengan preguntas, a ponerlas estas en la herramienta del chat. Como dijo Rob, los objetivos del desarrollo sostenible hablan y mencionan de manera expresa a las compras públicas. Si hablamos de sostenibilidad, no podemos dejar de hablar del objetivo de desarrollo sostenible. Y como vemos en la siguiente diapositiva, que es la que está en castellano, el objetivo 12, que habla sobre garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, incluye de manera expresa en la meta 12.7 la promoción de políticas o de prácticas de adquisición pública que sean sostenibles de acuerdo o de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.
Al mencionar sostenibles, si bien hay un foco bastante elevado o bastante foco en lo que sería la sostenibilidad en términos de criterios medioambientales, esto tampoco no saca que criterios sociales puedan ser incluidos dentro de esta meta. Asimismo, en otros objetivos del desarrollo sostenible, vemos que si bien no hay una mención expresa a las compras públicas, sí hay cuestiones relacionadas a las compras públicas o metas que pueden ser llevadas a cabo o logradas a través de compras públicas. Por ejemplo, el uso de energía y infraestructura a través de energía sostenible, de energía limpia, renovable, infraestructuras que sea sostenible y resiliente, acceso a servicios sanitarios o infraestructura para la educación. Como sabemos, para llegar a tener estos accesos es necesario llevar a cabo primero un proceso de compra pública, de adquisición de medicamentos, de construcción de hospitales, de equipamientos. También, por ejemplo, tenemos lo relacionado a asegurar la participación efectiva y plena de mujeres en las actividades económicas, lo cual también puede lograrse a través de las compras públicas. Y en fin, promover un marco multilateral o un marco amplio para el desarrollo del comercio, teniendo en cuenta estos criterios que acabamos de mencionar. ¿Todo esto para qué? Para promocionar un desarrollo sostenible y también la integración de países en vías de desarrollo en las cadenas de valor globales. Y bueno, habiendo dicho esto, le cedo la palabra a Rob para que empecemos ya con el primer tema, que es las compras verdes o Green Pool Procurement. Rob, back to you. Gracias, Antonella. Entonces vamos a la próxima diapositiva. Nuestro foco ahora el tema ahora es el aspecto ambiental sostenible. Quiero remarcar 2 o 3 puntos. Uno es que todos sabemos que acecha una catástrofe climática. Yo estoy en Florida y en Florida la situación es peor todos los años y colaboro con Antonella, que vive en Paraguay, y ella me dice que es invierno allá, pero en verdad es más un clima de primavera o de verano más que de invierno. Entonces todo está cambiando. Tenemos más huracanes, más ciclones, más incendios forestales. Tenemos olas de calor en muchas partes del mundo, así como inundaciones. Entonces, sin tratar de ser un científico, porque no lo soy, todos tenemos que reconocer que esta crisis climática es verdadera y real. Ese es el punto número 1 que quería hacer. Y el número 2 es que las compras públicas tienen un rol fundamental en lo que se respecta a hacer la transición a las tecnologías más verdes y energía más verdes. ¿Y cómo se vincula esto con las compras públicas? Por supuesto que no se trata solamente de las compras públicas. Todos los individuos pueden participar para impulsar la sostenibilidad. Los agricultores, los fabricantes, todos tenemos nuestro papel que desempeñar, pero las compras públicas tienen un poder especial. ¿Y por qué? Porque es una parte muy importante de nuestra economía. En la sesión 1 hablamos de que esto representa el 15% de todo nuestro PIB. Entonces, y a veces es más que ese porcentaje en algunos países. Lo que esto significa es que el gobierno, a través de sus decisiones de compra, tiene la capacidad de impulsar la economía en una dirección determinada. Y este es el motivo por el cual la contratación pública es tan importante para promover la energía verde, así como otras tecnologías verdes.
Entonces, esto es por el poder de compra o adquisitivo del gobierno. El gobierno debe adoptar metas específicas y cuando el gobierno se compromete a adoptar los valores verdes para adoptar los criterios de sostenibilidad en sus compras públicas, esto tiene un impacto o un efecto respecto de el impulso que se le da a la economía en una dirección determinada. Y el tercer punto es que las administraciones nacionales en todos los países cada vez conocen más estos temas. No estoy diciendo que los adopten completamente, pero a nivel mundial hay varios países y gobiernos que están adoptando políticas de GPP, que son las compras públicas verdes. Eso es GPP. Y podemos aprender de estas políticas que están siendo implementadas por distintos países. Y el cuarto punto que quiero comentar es el que se relacionan con los acuerdos internacionales. Y Antonella y yo hemos trabajado anteriormente para la OMC y allí específicamente en el acuerdo de compras públicas de la OMC. Conozco muchos países, incluidos los de la comunidad andina, que participan en acuerdos comerciales regionales o bilaterales, y estos acuerdos internacionales pueden llegar a ser una herramienta útil para ayudar a los países que participan a adoptar las prácticas de compras sostenibles. Entonces, creemos que como mínimo los acuerdos internacionales no tienen que ser un obstáculo para avanzar en este sentido. En todo lo contrario, van a promover a los países que participan a reorientar sus políticas de compra hacia la sostenibilidad. Estos son los aspectos básicos que sustentan nuestra teoría sobre las compras públicas. La próxima diapositiva, por favor. Acá hay una cita de un amigo nuestro, en realidad. Nosotros trabajamos mucho con él, que es el profesor Steven Schooner. Verónica, vos recordás a Steve Schooner de otros seminarios que hemos tenido en el pasado. Sí, claro, claro. Excelente. Él es un experto en estos temas en los Estados Unidos. Es una cita un poco larga, no la voy a leer toda, pero el propósito de esta cita es reforzar el punto de que en cierta medida los profesionales de compras, o sea, gente como ustedes, tienen un papel fundamental para desempeñar en esta área. Podemos implementar políticas gubernamentales y dar discursos y hacer declaraciones audaces, y eso está bien, pero en definitiva necesitamos gente como ustedes que apliquen su conocimiento y sus conceptos éticos del servicio público para ayudar a que sus gobiernos adopten políticas tendientes a mitigar el cambio climático. Esta es la idea del profesor Steven Schooner, y nosotros creemos mucho en ellas. Y esto siempre lo presentamos en este seminario y en otros que hacemos a nivel internacional. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Es una página introductoria y hemos desarrollado, Antonella y yo hemos desarrollado estos 7 pasos para implementar la sostenibilidad a nivel nacional en el área de las compras públicas. No es un proceso estático y rígido. Ustedes quizás decidan cambiarlo. No todos los países siguen todos los 7 pasos. Si bien nosotros pensamos que es útil seguirlos,
en forma metódica. En el paso 1 hay que evaluar las condiciones existentes, así como las limitaciones existentes respecto de la implementación de GPP, que son las compras verdes. Quizás en su legislación hay mucho énfasis en el precio más bajo, y esto es un límite, una restricción que dificulta la implementación del GPP, que, les reitero, son las compras públicas verdes. Quizás haya falta de acceso a tecnologías verdes en sus economías. Y esto sí sería una restricción que ustedes necesitan conocer. El segundo paso es desarrollar o diseñar una hoja de ruta respecto de la estrategia de GPP que nos ayuda a todos cuando intentamos crear un plan general. Después vamos a desglosarlo. El paso 3 es hacer consultas con todos los actores participantes. Esto es sumamente importante en los gobiernos. La cosa no funciona si vamos en una dirección solos. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar con el resto de los actores y aunarlos a todos. Y a veces esto es muy arduo, porque, digamos, para poder implementar políticas. Después, el paso 4, tenemos que integrar la estrategia de GPP en el proceso de compra a nivel de las compras individuales. Esto es un paso crucial. Y después, incorporar el GPP en los acuerdos comerciales internacionales e iniciativas relacionadas. Y después monitorear y medir el avance de la estrategia de GPP o de compras verdes. Es decir, tenemos que pensar y evaluar todo esto. Esto es una visión general del proceso y ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. El próximo, por favor. Te tomo la palabra para continuar y hablar sobre los primeros dos pasos. Antes de iniciar, quiero mencionar que esta herramienta no hay necesidad que los pasos se sigan de forma desde el 1 al 7 en ese orden. Puede darse, por ejemplo, que luego de haber desarrollado el plan de acción para integrar la estrategia de compras públicas verdes y haber realizado estas consultas con las partes interesadas, tengan información adicional que pueda ayudar a modificar o a mejorar la estrategia. Entonces volvemos otra vez al paso 2. A lo que voy es justamente que debemos de ser un poco flexibles, porque esto es algo todavía que está creciendo, es algo nuevo. Inclusive para lo que sería compras públicas verdes, si ya hay, por ejemplo, más material, en el caso de compras sostenibles en el aspecto social, todavía estamos iniciando, todavía hay muchas cosas que aprender. Entonces, la flexibilidad es elemental para llevar a cabo un plan de acción. Bueno, hablamos del primer paso, que es tener en cuenta lo que serían las condiciones del mercado o los obstáculos o restricciones que podrían impactar en la implementación de las compras públicas verdes. Antes de iniciar sobre esto, me gustaría mencionar que en la mayoría de las regulaciones y las distintas jurisdicciones, las consideraciones medioambientales o, como decimos, la inclusión de estos criterios de sostenibilidad no son obligatorios. En la mayoría de las jurisdicciones son solamente opcionales y tienen las formas generalmente de compromisos que las autoridades o las entidades de compras asumen para implementarlos en las distintas agencias. No obstante, sí ya vemos algunos ejemplos donde la regulación incluye de manera expresa el uso de criterios de sostenibilidad. Uno de los primeros países en adoptar este approach o este enfoque positivo, este enfoque legal es Japón. También es relevante mencionar, ya que estamos hablando acá en la comunidad andina, el ejemplo de Ecuador, por ejemplo. Ecuador, creo, me pueden corregir los amigos de Ecuador, pero en la última, o en la Constitución de 2008, consagra las compras verdes como algo esencial de lo que serían las compras públicas. Es más, el artículo correspondiente menciona que el Estado promoverá
En el sector público, en el sector privado, el uso de tecnologías ambientales limpias y de fuentes alternativas de energía no contaminantes y de bajo impacto. Lo que hace esta provisión es justamente autorizar que en las compras públicas o en las compras que hace el Estado, estos criterios de sostenibilidad puedan ser integrados de manera expresa y sin muchos obstáculos. Otro ejemplo también lo tenemos en Uruguay con la ley de eficiencia energética, que exige a los compradores que consideren los costos del ciclo de vida de las adquisiciones relevantes, como por ejemplo que sería no solamente el precio, sino el costo operativo, el costo de mantener, la gestión del residuo operativo y la eliminación del producto una vez que haya terminado su vida útil. Esto en el área en el sector de las energías. Y bueno, no estamos diciendo que siempre debe ser así, que estos criterios deben estar en las leyes de forma autorizante o de forma expresa. Eso es totalmente parte del poder de discreción del gobierno y de las autoridades. No obstante, lo que queremos hacer con esta guía, con estos 7 pasos, es promover la promoción y la consideración de las compras verdes y las compras sostenibles sociales a fin de poder incluirlas estas sin tener muchos obstáculos legales para la inclusión de los mismos. Y bueno, como dije, vamos con el primer paso, que sería hacer un mapeo de las condiciones del mercado. Antes de diseñar lo que sería la estrategia, tenemos que saber qué hay en el mercado. Si la ley que tenemos vigente no contiene obstáculos para la compra, por ejemplo, si la ley solamente dice que las compras deben hacerse o la evaluación de las compras solamente deben hacerse teniendo en cuenta el precio más bajo, ya tenemos un primer obstáculo porque al considerar compras verdes, generalmente los criterios de calidad, de eficiencia, de emisión de CO2 son criterios que se suelen utilizar también en la evaluación del precio. Eso, por ejemplo, ya es un ejemplo. También vemos si hay otras limitaciones, como serían algunos precios, márgenes de preferencia, algunas limitaciones para compras nacionales, prohibición de empresas del extranjero que puedan participar en licitaciones públicas. Todas estas cuestiones legales tienen que ser consideradas al momento de pensar cómo podemos realizar la estrategia. También es importante hacer un mapeo de las instituciones relevantes. Hay un ente centralizado que pueda generar guías. ¿Cuál es la relación con los entes descentralizados? Si estos actúan de manera independientes. ¿Cuál sería la posibilidad de que estos puedan adoptar ciertos compromisos para la inclusión de criterios de sostenibilidad? También debemos hacer un mapeo de los compromisos internacionales que también son legalmente vigentes. Si de repente estos compromisos podrían crear un obstáculo o no a la inclusión de criterios de sostenibilidad. Otro criterio es ver también si las compras públicas electrónicas y los sistemas existentes pueden ajustarse para incluir estos criterios. Identificar también si existen otras barreras que puedan entorpecer la eficiente implementación de las consideraciones de medioambientales, hacer un mapeo de quiénes son los participantes, las partes interesadas, no solamente del sector público, sino también del sector privado, gremios, asociaciones, otras partes o otros miembros de sociedad civil que puedan también tener cierta injerencia o cierto efecto dentro de lo que sería esta implementación. Y por último, uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es analizar la capacidad que tienen las empresas que están participando en el mercado de poder proveer o suministrar estos bienes y servicios con criterios de sostenibilidad, porque si no es esto posible, entonces ya estamos hablando de un mercado que realmente no podemos implementar algo que no se puede. Y no solamente la capacidad que tengan, sino también cuáles serían las barreras que puedan tener y también los costos de implementar estos criterios de sostenibilidad. Y al hablar también de estas barreras, y como hablamos también en la primera sesión un poco sobre lo que es las pymes, al hablar de esto también tenemos que mencionar cuál es el estado de las pymes y si estas, por ejemplo, estos criterios que vamos a involucrar, estos criterios que vamos a estar incluyendo en los pliegos, podrían generar ciertas barreras adicionales para que estas puedan participar del mercado de compras públicas. Por eso son varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta al momento de desarrollar una buena estrategia. Y si desarrollamos estrategia, ver también qué herramientas tenemos para facilitar
la inclusión de las pymes y de las otras empresas. Por ejemplo, que el sistema de compras públicas electrónicas permita el acceso, permita tener que la evaluación o que la información esté disponible. Y bueno, esto y otros pasos vamos a verlo más adelante. Sigamos con el paso 2. Una vez que tenemos el... Tengo una pregunta acá, voy a hacer la pregunta. Una vez que tenemos este mapeo de las condiciones y de los posibles obstáculos, entonces tenemos ya una base para generar o diseñar esta estrategia de compras públicas sostenibles o de compras públicas verdes. Entonces, el primer paso es iniciar la estrategia, luego diseñamos nuestra estrategia, comunicamos la estrategia y vemos cuáles son los compromisos que podemos implementar para que esta estrategia tenga un valor para las entidades que van a estar implementándola. Al hablar de diseñar la estrategia, ¿cuáles son los pasos que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son los elementos? Porque una cosa es hablar en la teoría y otra cosa es tener ya estos criterios y aplicarlos a los pliegos o a los llamados. Entonces, algunos elementos esenciales al momento de diseñar la estrategia son, en primer lugar, identificar cuál es el propósito, cuáles son las prioridades y cuáles son los objetivos. ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es el plazo que nos proponemos? ¿Queremos, queremos ir más por el lado medioambiental? ¿Queremos también incluir criterios sociales? Este plan lo vamos a diseñar en 5 años, 10 años, 3 años. ¿Cuáles son los objetivos y cómo vemos esto o cuáles son las condiciones que tenemos para poder llegar a cumplir estos objetivos? Otro paso que tenemos que hacer es definir cuáles son los productos o los servicios de prioridad o los sectores de prioridad. Una recomendación que solemos tener acá es que no hay que empezar siendo muy ambiciosos. Empecemos con la teoría del fruto maduro. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero con sectores donde la implementación de estos criterios es más fácil y lleva menos tiempo, menos costos, y luego ir analizando cómo esto se va desarrollando para ir ampliando esto a otros sectores. Un ejemplo es importante en la definición de sectores, es por ejemplo el sector de la energía y sobre todo el uso de bombillas que sean eficientemente energéticas. Un estudio que leí cuando estaba viendo el tema de los ODS dice que si a nivel mundial, si reemplazamos las bombillas por bombillas que son energéticamente eficientes, el costo total se reduce en 120.000 millones de dólares. Obviamente esto es una exageración porque es imposible reemplazar todos, pero si reemplazamos gran parte de los bombillos en un sector, por ejemplo, en lo que serían las instituciones del Estado, sí podemos lograr en unos años cierta reducción de costos. ¿Y qué significa esto? Que esto es un monto adicional que puede estar disponible para un aula más, una clínica más, la contratación de más doctores para los servicios de salud pública. Entonces vemos así que esto realmente está integrado con toda la economía en general. Vamos por pequeños pasos y esto vamos creciendo a mayores objetivos. Una vez que tenemos estos sectores de prioridad ya bien identificados, es donde determinamos cuáles son los criterios de sostenibilidad que vamos a ir incluyendo. Más adelante yo le voy a dar ejemplos específicos, pero acá quiero mencionar solamente que acá no hay necesidad de empezar de cero y de atraer a personas expertos y decir, decime cómo yo puedo, cuáles son los criterios, cómo puedo esto implementar. En otras jurisdicciones, como por ejemplo en la Unión Europea o inclusive la Administración General de Servicios de los Estados Unidos, presentan recursos integrales para la aplicación de estos criterios. Recalco un poco lo que sería el instrumento que tiene la Unión Europea, que es un lineamiento donde ya tiene la definición de 20 sectores distintos de prioridad e incluye dentro de estos 20 sectores, por ejemplo, posibles especificaciones técnicas que pueden ser utilizadas para cada uno de estos de acuerdo a criterios de sostenibilidad previamente definidos. Una vez que implementamos esto, la estrategia requiere que hagamos una evaluación porque para monitorear y controlar más adelante si realmente la estrategia fue exitosa. En el caso que no, volver otra vez de vuelta a identificar los propósitos, modificarla
O si bien, si fue exitosa, bueno, vamos a incluir más sectores y así vamos haciendo una economía mucho más eficiente, más circular y más sostenible. Rob, Elif, step 3 and 4, back to you. Gracias, Antonella. Hay una pregunta en el chat, Verónica. Sí, exacto. Luz Marina nos hizo una pregunta muy interesante. Que es una de las cosas que teníamos lista para responder también. Así que, Luz Marina, Sí. gracias por adelantarte. Bueno, nos pregunta si dice que cree que una de las principales restricciones para implementar las políticas sostenibles de compras públicas es el costo de las mismas, ¿no? En el ámbito internacional se ha hablado sobre la necesidad de que los países que más contaminen paguen por esa contaminación o que los países desarrollados paguen a los países en desarrollo para que no sigan la misma senda de crecimiento. ¿Cómo involucrar estas iniciativas para hacer posible las compras públicas sostenibles? Tengo algunos puntos para responder y quizás Antonella también. En general, gracias por tratar esta pregunta porque esto trae a colación un concepto que es la justicia ambiental. Creo que es un punto muy sensato. Algunos países han usado mucho las tecnologías basadas en los combustibles fósiles y esto es una gran preocupación. Otros países, los países más pobres en especial, no tienen los recursos para liderar o enfrentar estos grandes problemas. Creo que es un punto muy justo lo que usted acaba de mencionar. Y es uno de los grandes temas que está siendo discutido en los que llamamos las COP, las conferencias de las partes. Es un proceso que dio inicio en París y ahora continúa bajo el auspicio de la ONU y otras organizaciones. Y es un tema muy, muy justo. Y esto se vincula con la necesidad de tener una coordinación internacional respecto de los acuerdos. Nosotros no deberíamos enfocarnos primero en los países más pobres para que arreglen esta situación, sino que los que tienen que liderar son los países desarrollados. Y espero que en definitiva todos los países participen, todos los países tienen un interés en este tema y los costos son reales. Pero también, una vez que comenzamos a caminar la senda de la tecnología sostenible, los costos van a disminuir con el tiempo. Y esto lo sabemos de la experiencia de la ciencia climática. Los costos bajan con el tiempo. Sabemos que al inicio es más costoso comprar cosas que sean sostenibles desde el punto de vista ambiental y así contribuir a la mitigación del cambio climático, y es más costoso, pero también responde a la necesidad crítica que hay al respecto. Entonces no deberían verlo solamente desde el punto de vista del costo o de que es costoso, es decir, comprar bienes y servicios que ayuden al gobierno a adoptar la sostenibilidad. Entonces, la verdad me gustaría oír el pensamiento o las ideas de otros participantes al respecto, pero como les dije, creo que el mundo tiene que reflexionar mucho en estos temas y lo está haciendo, de hecho.
Y creo que los países más ricos deberían ser la punta de lanza respecto de la transición a las tecnologías verdes. Pero también pienso que, en definitivas, creo que todo el mundo tiene que participar. Y una observación adicional, Thank- creo que, como dijo Rob, esto debe iniciar en países más desarrollados que han tenido un impacto mayor en la economía y en las consideraciones medioambientales. Y esto a su vez va a tener un efecto que va a ir bajando a los países en vías de desarrollo, en el sentido que estas tecnologías que fueron desarrolladas para poder cumplir o para poder hacer frente a estos issues van a ser transferidas a los otros países. Y una forma para que la transferencia de tecnología pueda ser llevada a cabo es a través al acceso al mercado y el acceso al mercado de compras públicas a través de acuerdos internacionales. Entonces vemos, sí, ciertamente tenemos un gran daño que se hizo, tenemos acciones que están siendo llevadas a cabo y esta tecnología que está siendo llevada a cabo va a ir pasando gradualmente a los países a través de la transferencia de tecnología, que también es facilitada a través de la apertura de mercados y la participación en acuerdos internacionales. Y dos observaciones adicionales. Una es sobre el costo. También debemos saber que a medida que el mercado cambia, también la nueva solución sostenible puede realmente no llegar a ser la más cara, porque como dije, nuevas tecnologías, desarrollo, economías de escala pueden cambiar esto. Asimismo, también si tenemos, como había mencionado anteriormente, si solamente utilizamos el criterio del precio más bajo, esto puede crear ciertas externalidades que tarde o temprano puedan salir más caras que usar ciertos criterios o ciertos bienes y servicios que puedan tener criterios más sostenibles o que puedan, o criterios donde se lleven a cabo o se consideren, por ejemplo, el ciclo de vida de ciertos productos y de ciertos servicios. Entonces, es cierto, coincido 100% con Luz Marina, que es la pregunta. Hay en casos que la inclusión de criterios de sostenibilidad puede ser llevar a costos adicionales, no solamente para la parte que produce, sino también para la parte que compra, pero son cuestiones que tarde o temprano vamos a tener que ir incluyendo dentro de las compras públicas y bueno, la idea es justamente empezar de a poco, empezar en sectores de prioridad y luego ir creciendo. Tenemos una pregunta de Esteban. Esteban, si puedes prender tu micrófono, así te escuchamos todos. Veo que tienes Sí, la mano hola, levantada. no sé si me escuchan. Te escucho. ¿Qué tal, Antonella? ¿Qué tal, Robert? Muchas gracias por sus presentaciones. Es un gusto estar aquí. Yo tengo una consulta. Antonella, tú mencionabas que existen especificaciones técnicas que se pueden considerar al momento de hacer una contratación pública verde. Entonces, yo quería consultarte qué deben tener en términos generales de estas especificaciones técnicas. Eso por un lado. Y por otro lado, tenía otra pregunta, es acerca de los servicios. ¿Los servicios en general son verdes o no? Eh, Esa era mi otra pregunta. Y un poco para cerrar el debate de lo que se estaba conversando, del tema de este catch-up de los países en desarrollo hacia los países desarrollados a través del combate al cambio climático. Es una observación, bueno, es un punto de vista personal que tengo, es que los países desarrollados se desarrollaron gracias al consumo de energía y en muchos de los casos de energía que contamina, eh, como es el caso de algunos países en Asia o Medio Oriente. Entonces, hay teorías en el que dicen, obviamente, para que países andinos o países en subdesarrollo lleguen a ese desarrollo, necesitan consumir energía, ya sea contaminante como el biodiesel o perdón, los combustibles fósiles o no, como son los la energía eólica, nuclear, etcétera, etcétera, o energía eléctrica propiamente. Eso era básicamente mi punto de vista y muchas gracias. Muchas gracias a vos, Esteban. Bueno, de 3 puntos. Te comento que el primer punto vamos a estar tratando en detalle más adelante, en el punto 5. Vamos a estar hablando justamente de las especificaciones técnicas y de cómo estas pueden ajustarse
a los pliegos con criterios de sostenibilidad. Sobre el punto 2, los servicios sí pueden ser verdes 100%. Por ejemplo, en el servicio de desechos, en el servicio de recolección de basura, una vez que la basura se recoge, cómo después se trata, en los servicios de limpieza, cómo se desechan todos los productos químicos que se utilizaron, la ropa, en los servicios de investigación, como bioquímicos, las ropas que están utilizando, cómo esto después cómo se usan los textiles, cómo son desarrollados en la construcción. Le voy a dar más ejemplos más adelante, pero sí, o sea, la pregunta es, los servicios también pueden ser verdes. Y el último punto sobre las energías, yo creo que una ventaja que tenemos bastante acá en Latinoamérica es que nuestras fuentes de energía son en muchos países renovables. Acá en Paraguay la energía es 100% renovable porque viene de las hidroeléctricas. Algo que en Europa, por ejemplo, tienen muchos problemas porque están intentando decarbonizar todo, pero ahora tienen crisis, vino la guerra y hay cuestiones que de repente no pueden subsanar así. Entonces yo creo que una ventaja que tenemos con el tema de la energía es que acá en Latinoamérica sí estamos, yo creo, un paso bastante avanzado con el tema del uso de la energía renovable. Y bueno, Rob, if you want to comment anything else, please go ahead, and then the floor is yours for step number 3. Diría, gracias Esteban y gracias Antonella. Tus comentarios han sido muy útiles. Si entiendo bien, y no es que yo conozca muy bien la región andina, pero creo que estás diciendo que en algún punto los países latinoamericanos pueden estar por delante de los países en América del Norte y Europa en lo que se refiere a la transición a la contratación pública. Y esto es un ejemplo perfecto de cómo las compras verdes pueden ser una ventaja comercial para ustedes. Entonces, no ignoremos este aspecto. Tenemos oportunidades y que quizás funcione muy bien en materia de crecimiento y desarrollo, es decir, implementar la estrategia verde. Si puedo seguir ahora con la próxima pantalla sobre el paso 3. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, Esteban, por haber hecho estas preguntas tan interesantes. En esta pantalla es bastante sencilla y les dices, tienen que consultar con los actores en cada uno de los pasos a través de cuestionarios. Es importante monitorear los patrones existentes de uso, planificar reuniones, se puede invitar a usuarios para hacer demostraciones. Son todas herramientas útiles para diseñar e implementar la estrategia de GPP o de compras verdes. La próxima pantalla, por favor. Nuevamente, esto enfatiza la importancia de la capacitación y el fortalecimiento institucional. Les dije antes, y que yo creo firmemente que los profesionales de compras públicas tienen un papel fundamental en respecto de la implementación de una estrategia GPP exitosa. Como hemos dicho, esto se trata de hacer concesiones también, que no es un camino obvio o evidente. Hay que pensar bien esto. Acá lo que les quiero decir es que pueden tener ayuda para abordar estos problemas. Y GPP o las compras verdes es un ejemplo más de la necesidad de lo que nosotros llamamos la profesionalización de la contratación pública. No creemos en la capacitación
ya sea que sea algo como un checklist, sino que las compras públicas son una profesión que necesita habilidades especializadas y necesita programas de capacitación específicos. En otras palabras, no tenemos que decirle a los funcionarios de contratación, bueno, implementen la estrategia de GPP. Piensen en las consideraciones ambientales todo el tiempo. ¿Por qué? Porque necesita ayuda, orientación y capacitación para hacerlo. Y estas son las distintas posibilidades que se ofrecen al respecto. Guías de preparación, publicaciones, talleres, plataformas para hacer conocimiento compartido y demás. La próxima, Rob, por solo para favor. complementar y dar un ejemplo de la región de Latinoamérica, en el 2010, Chile Compra desarrolló una guía de consulta de mercado para compradores públicos. Definió las consultas de mercado como una herramienta para preparar la documentación y a través de eso, a través de las consultas formales, usó ya este mecanismo varias veces, no solo para estudiar las necesidades del sector, sino también para involucrar justamente algunos criterios de sostenibilidad. Rob, back to you. Esta pantalla refleja muy simplemente los distintos grupos que tienen que participar en este proceso de construcción de capacidad institucional. Porque una estrategia de compras verdes no va a tener éxito si no están apoyadas por todos los que son los funcionarios más importantes, los administradores, los que son los especialistas, las instituciones que tienen, por ejemplo, personal especializado en compras, aquellos que tienen conocimientos, por ejemplo, en la protección ambiental, los políticos y los decisores, la comunidad de los proveedores, o sea, que las compras públicas es un socio que sirve al sector privado y también se vale del sector privado para alcanzar los objetivos públicos. O sea, también tenemos que recurrir entonces a los proveedores y a los residentes locales y la sociedad civil. Las cámaras de comercio, por ejemplo, son un punto de contacto muy interesante. Como dije, las residentes y las organizaciones públicas o las organizaciones van a estar interesados en la protección ambiental y de la integridad de los compradores públicos y sus compras. Lo que queremos subrayar acá es que para tener éxito, una estrategia de GPP va a alcanzar los objetivos deseados si y solo si se toma seriamente dentro de los departamentos gubernamentales y la consideran seriamente los distintos funcionarios. Esto significa que hay que comprometer a los distintos jugadores a nivel institucional y crear un consenso, una creación de consenso. Y eso es una tarea muy ardua. La próxima. Esta es la mía, justamente. Esto es lo que le había mencionado, pero antes de ir ahí, quería mencionar también que, como dijo Rob, es importante resaltar que gran parte de la promoción de las compras verdes o de las compras sostenibles está en manos de los líderes y de convencerlos de que simplemente aceptar el precio más bajo no es la forma más eficiente de compra y que las posibilidades o las posibles externalidades que pueden surgir a raíz de esto pueden incluso superar el costo de adquirir bienes y servicios sostenibles. Además, volviendo a recalcar, como dijo Rob, es bueno y es realmente importante involucrar a la comunidad local y la sociedad civil, ya que ellos también son usuarios que también se benefician del material adquirido, de los servicios comprados, y por tanto también son receptores de cualquier externalidad negativa. Entonces también es bueno saber un poco cómo están manejándose ellos, cómo estos bienes y servicios impactan la sociedad, como para poder ver si cambiamos, mejoramos, volvemos a de cero y así tener una estrategia más eficiente.
Bueno, hablemos un poco de lo que sería los criterios que podemos ir incluyendo en el llamado o en el pliego. Como habíamos mencionado en la primera sesión, la ley de compras públicas se concentra más en el cómo comprar que en el qué comprar. La ley dice los procedimientos, la transparencia, pero no menciona mucho qué vamos a comprar o cuáles son los criterios que hay que usar para comprar, lo cual otorga cierta flexibilidad y discreción para poder incluir consideraciones de sostenibilidad. Y estos criterios podemos ir incluyendo ya en distintas partes del llamado, empezando con la definición de lo que se va a comprar. Entonces, por ejemplo, una compra sostenible puede ser en la compra de electricidad que sea adquirida 100% de fuentes renovables, o la compra de electricidad que sea por lo menos 50% sea de fuentes renovables, el suministro de papel reciclado o de servicios de limpieza con impactos ambientales bajos. Como dije, este es un ejemplo de los servicios, como los servicios también pueden ser verdes. Y la mayor parte o el principal lugar donde estos criterios pueden ser incluidos es en las especificaciones técnicas. Como saben, las especificaciones técnicas establecen las características de los bienes o los servicios que vamos a comprar, incluyendo, por ejemplo, lo que sería la calidad, las propiedades de uso, el empleo, la seguridad, las dimensiones, o incluso los procesos o los métodos para la producción o para el suministro. Estas especificaciones técnicas, aparte de las características, también pueden estar basados, por ejemplo, en la funcionalidad del bien o del servicio o el rendimiento. Y en estos casos, hablando de la funcionalidad o el rendimiento, lo que también permiten un mayor grado de flexibilidad porque no menciona, por ejemplo, los insumos o métodos específicos de producción. Entonces, por ejemplo, si queremos, el llamado es para una escuela que sea autosuficiente en materia de energía. Nos dice cómo debe ser. No, entonces, lo que genera esto es cierta flexibilidad, de decir, bueno, puedo usar fuentes, un motor de agua que vaya generando energía, puede ser a través de energía eólica, puede ser energía producida de otra manera. También esto genera un cierto nivel de creatividad de cómo puede ser esto llevado a cabo. Entonces, no nos centramos o no nos limitamos a ciertas características, sino justamente creamos este nuevo mercado y nuevas ideas de cómo poder incluir. Ejemplos de especificaciones técnicas pueden ser, por ejemplo, impresoras que no consuman cierto nivel de energía por semana, papel que haya sido producido sin ciertos químicos, por ejemplo, ciertas composiciones de cloro. ¿Por qué? Porque esto hace que al reciclar el papel esto sea más difícil. Alimentos que sean producidos de manera orgánica. Y también lo que se usa mucho, se utiliza, son los sellos o las certificaciones, los eco-labels, que también pueden ser tanto medioambientales como también pueden ser sociales. De esto vamos a hablar un poco más adelante. Solo es importante notar acá que estos sellos que se suelen usar, por ejemplo, el sello de energía, el sello Blue Angel, hay distintos sellos que pueden ser adquiridos o que pueden ser realmente no adquiridos, pero aplicados por empresas para poder tener estos sellos y que pueden ser utilizados en las especificaciones técnicas. Es no intentar utilizarlos de una manera que puedan crear una imagen de greenwashing. Cuando digo greenwashing me refiero a lo que sería el lavado de imagen. Que pues sí, porque tengo este sello, esto y esto, realmente soy una empresa verde, cuando en realidad el sello lo que hace es te da una pantalla de algo que quizás en el fondo no es así de realmente, porque el monitoreo no está activo. Entonces, por más que tenga el sello, es muy difícil comprobar luego que realmente los criterios de sostenibilidad o en el caso, por ejemplo, de disposición de desechos se esté llevando a cabo de acuerdo a lo que este sello implica. Por eso, si bien el uso de sellos es una forma fácil o no muy complicada de poder tener ciertos criterios verdes, deben también ciertamente llevarse a cabo o tener también en cuenta que estos no permitan o no involucren un cierto nivel de greenwashing. Además, también debemos reconocer, ya que hablamos de las pymes anteriormente, que ciertas especificaciones técnicas, por más que estas incluyan criterios de sostenibilidad,
podrían crear también barreras innecesarias a la participación de las pymes. Por ejemplo, el mismo uso de las etiquetas o de los sellos pueden necesariamente requerir ciertas condiciones que las pymes no están en condiciones de cumplir, y por tanto ese sello no pueden tenerlo dentro de lo que sería la empresa. Entonces, a raíz de esto, de los criterios o una de las soluciones que se da es, si por ejemplo van a pedir sellos o van a incluir sellos o certificaciones en las especificaciones técnicas, también se pueden incluir el equivalente o una documentación donde diga que la empresa por A o B motivo no pudo, pero sí tiene algo equivalente que hace también que pueda cumplir con los criterios que este sello involucra. Entonces, de esta manera generamos un cierto nivel nivel de juego parejo entre las distintas empresas. También estos criterios de sostenibilidad podemos incluir en la selección, en los criterios de selección de los distintos ofertantes, a través, por ejemplo, de estándares ISO, la implementación de un sistema de administración medioambiental. Por ejemplo, estos sistemas pueden ser utilizados también en el área de los servicios cuando cierta construcción deba llevarse a cabo en una zona que está protegida por cuestiones medioambientales, una zona restringida, una zona protegida. Entonces, en el caso de que una ruta deba construirse y tenga que pasar por esta zona o debe construirse un puente, entonces estos sistemas medioambientales lo que hacen, por ejemplo, es que haya un sistema que permita, por ejemplo, controlar el nivel de sonido, si es que hay una fauna bastante amplia en esta zona, cómo los desechos son reducidos, cómo las aguas negras son eliminadas de la zona, distintas cuestiones que pueden también llevar a incluir estos criterios verdes, por ejemplo, en el área de construcción. Por ejemplo, como mencioné también, la exclusión de violación. Otro criterio de selección puede ser excluir a empresas que hayan violado anteriormente cuestiones medioambientales. No obstante, esta exclusión debe tenerse en cuenta que no es muy simple poner en el sentido de que la exclusión siempre tiene que estar relacionada a la definición de lo que se va a comprar. Entonces, no siempre puede ser que pueda ser motivo de protesta que en la compra, no sé, de muebles de oficina, diga que una de las exclusiones es haber violado cuestiones medioambientales, porque no está directamente relacionado con la definición de lo que se va a comprar. Pero, por ejemplo, en el caso de un llamado que sea para la reducción de los desechos de plantas o reducción de basura, entonces sí, una exclusión válida sí es que anteriormente estas hayan tenido deficiencias en la ejecución del contrato. Otra parte donde también tenemos criterios es en los precios o en la evaluación de los precios. Salto esto ahora porque en la siguiente diapositiva voy a estar hablando más en detalle. Y una de las últimas partes donde también tenemos criterios de sostenibilidad es, por ejemplo, en la ejecución misma del contrato. En el sentido que para la ejecución, esta puede incluir, por ejemplo, que el delivery o la entrega de los bienes solamente se realice en horas que no sean pico por el tráfico, para utilizar menos combustible, o solamente se realicen, por ejemplo, 3 veces a la semana en vez de todos los días de la semana, si es que se puede. Requerir, por ejemplo, que el adjudicado pueda volver a buscar los materiales que puedan ser reciclados, por ejemplo, empaquetamientos. Si es que se vendió, por ejemplo, se venden impresoras, suministros, entonces que la empresa se encargue de también, una vez que entrega el paquete, volver a retirar de vuelta las cajas donde venían los productos. También puede ser otro criterio de ejecución, puede ser el reporte, por ejemplo, de la emisión de gases cuando tenemos obras de infraestructura muy grandes. Como había mencionado, los criterios de sostenibilidad también una parte bastante importante donde puede estar incluidos es en la evaluación misma del llamado o de las ofertas. Como había mencionado anteriormente, lo que intentamos hacer es que movernos
o salir de este criterio del precio más bajo e ir más a lo que sería el criterio de la oferta más ventajosa, en el sentido de que si bien el precio va a seguir siendo parte del esquema de evaluación, también incluimos otras cuestiones como el ciclo de vida del producto, la calidad y también criterios medioambientales. Entonces, esto es un ejemplo. Del 100% que puede ser el criterio, podemos hacer que el 40% sea el precio, que sea el precio más bajo, y el 60% restante podemos decir, bueno, un 30% es lo que sería criterios ambientales, el resto puede ser lo que sería la calidad, y así dar un poco vamos a decir, de puntuación, aparte solo de lo que es el precio. Y si dijimos, por ejemplo, que del 60 o el 40% que va a ser criterios medioambientales, decimos que el uso de vehículos verdes va a ser otra vez 10% de eso, el uso de tener una etiqueta o un sello es el 20%, contar con sistemas de administración medioambiental puede ser un 20%, y así sucesivamente. Lo importante es tener en cuenta que hay criterios adicionales al precio más bajo que que pueden estar involucrados en la evaluación del llamado y que pueden llevar a resultados de una adquisición más sostenible o más verde. Habiendo dicho eso, volvamos a Rob, que nos va a hablar un poco de cómo introducir estos criterios en lo que serían los acuerdos internacionales y el trabajo a nivel internacional. Gracias, Antonella. Esta pantalla nos recuerda que un paso en el proceso de implementación de una estrategia eficaz podría ser incorporar GPP y los valores ambientales en los acuerdos comerciales regionales e internacionales. Estas posibilidades ya están ahí y están siendo usadas a nivel internacional por la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, y por el BID también. También en la OMC, en el GPA, que es el Acuerdo de Contratación Pública. En la OMC hay un gran debate que se está llevando a cabo para explorar el grado en el cual el GPA, que es el Acuerdo de Contratación Pública, puede usarse y puede convertirse en un instrumento para promover los valores ambientales y alentar a los países a que adopten estas estrategias sostenibles. Esto puede hacerse también a nivel regional y bilateral. También, si vamos a la próxima transparencia, y aquí nos muestra que en gran medida, esto ya se hace. Entonces, para darles un ejemplo, en el CPTPP, que es el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, en su capítulo 15 sobre la contratación pública, y en dos países, o dos o tres latinoamericanos que participan de este acuerdo, en el artículo 15.12, se trata de garantizar que este acuerdo no interfiera con la adopción de especificaciones que promuevan la conservación de los recursos naturales o la protección del medio ambiente. Esto es un ejemplo muy importante que muestra un acuerdo con participación latinoamericana que está incorporando y construyendo sobre el concepto de los valores de la conservación ambiental. Y también tenemos otros acuerdos que expanden el anterior, y me refiero a que hace posible la instrumentación
de los valores ambientales en los procesos de contratación cubiertos por el acuerdo. También tenemos los mismos textos en el USMCA, que es el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. El anterior era el Acuerdo Integral de Economía y Comercio, el CETA. Y también tenemos el acuerdo entre Corea y Australia. Estos son ejemplos simplemente. El punto fundamental es que las partes que están dándole forma a los acuerdos comerciales internacionales buscan crear valores ambientales y de sostenibilidad e incorporándolas dentro del texto de los acuerdos para garantizar que, como mínimo, estos acuerdos no interfieran con la protección del medio ambiente y la adaptación al cambio climático. Y esperamos que sigamos avanzando en este sendero hacia un futuro más verde. Esto es una gran oportunidad para decirles, es perfectamente legítimo que los países que están pensando en celebrar estos acuerdos, es importante que se refieran a la justicia ambiental. Es lo que hablamos con los otros dos participantes que hicieron sus preguntas. Los países más pobres no tendrían que ser los que conllevan el costo principal de la transición a un mundo más verde. En realidad, son los países más ricos los que deberían ser punta de lanza respecto de sobrellevar estos costos. En definitiva, creo que esto va a ser para beneficio de todos los países que participen. Todos tenemos interés en tener un mundo más seguro en el que vivir. A ver, esta otra pantalla les muestra que el punto final es monitorear y evaluar el avance de la estrategia. Y todas las estrategias tienen que ser actualizadas y ajustadas en función de la experiencia. Este es otro aspecto de la responsabilidad, de la gran responsabilidad que tienen los funcionarios de contratación y sus dirigentes, como ustedes, que están observando este programa, es decir, monitorar el desempeño, el éxito de la estrategia y reflexionar y hacer las modificaciones que sean necesarias oportunamente. La próxima. Ahora vamos a hablar de los aspectos sociales de la sostenibilidad. Así que vamos a la siguiente. Antonella, vos vas a hablar de esto. Muchas gracias, Rob. Continúo. Bueno, mucho de lo que hablamos recién está relacionado a compras públicas verdes y la introducción de criterios relacionados al medio ambiente, a evitar que el medio ambiente sea perjudicado, o cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el reciclaje, etc. Pero como había mencionado Rob a comienzo de la sesión, parte de lo que sería la sostenibilidad también incluye los aspectos sociales. Si bien cuando hablamos de... bien cuando hablamos al comienzo de esta herramienta que habíamos desarrollado con Rob de los distintos puntos, mencionamos por una cuestión de que esto ya estaba preparado, el GPP o las compras verdes. Esto puede ser fácilmente reemplazado por la implementación de consideraciones de sostenibilidad, tanto sociales como también verdes. Entonces, no voy a volver a repetir los 7 pasos, pero sí mencionar que este paso, esta herramienta, también puede servir para la inclusión de aspectos sociales. ¿Y qué son los aspectos sociales? Como ya mencionado anteriormente, hay una tradición un poco más antigua respecto a los criterios medioambientales
Y las cuestiones sociales es algo que que empezó a surgir en los últimos 15 años, 20 años, o sea, que tuvo un poco más de sonido dentro de lo que serían las compras públicas. Entonces, estos aspectos sociales, ¿para qué son incluidos? Son incluidos porque pueden promover el empleo, oportunidades de empleo y de inclusión social a grupos en desventaja, puede ser por discapacidades, pueden ser por que están más relegados de la sociedad, puede proveer oportunidades para empresas que tienen o que siguen ciertos criterios de desarrollo económico-social, promueve las condiciones justas de trabajo, de empleo, el cumplimiento de normas sociales, normas relacionadas a cuestiones laborales, el diseño y criterios de accesibilidad para todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad, el respeto a los derechos humanos y, en fin, cuestiones relacionadas a elevar el nivel social de vida, de salud y cultural de las personas a través de las compras públicas. Como había dicho anteriormente, en el anterior ejemplo dijimos cómo podemos incluir criterios de medioambientales. Acá hablamos de cómo incluir criterios sociales. Empezando por la definición de lo que se va a hacer comprado. Entonces, por ejemplo, puede ser muebles de oficina, ajustables o que puedan ser ajustables o adaptables a lugares de trabajos accesibles. En el sentido de, por ejemplo, en vez de comprar sillas estáticas, que puedan ser sillas ergonómicas o sillas que puedan subirse y bajarse para que personas con, por ejemplo, problemas de espalda o personas en silla de ruedas puedan tener un acceso más fácil a estos mobiliarios. Igual también, por ejemplo, los escritorios que no son escritorios cerrados, sino que sean escritorios abiertos para que personas que están trabajando en silla de ruedas puedan acceder a estos ambientes. Otra definición puede ser también la compra o el suministro de comidas y bebidas que hayan sido producidas a través del comercio justo. El comercio justo me refiero cuando digo, por ejemplo, a ofertas donde el bien estén involucrados, por ejemplo, suppliers o lo que sean personas que suministran, pero que tengan, por ejemplo, cumplan cuestiones de laborales, de salario justo, de condiciones de horario, etc. Y esto también vemos que puede estar reflejado en los sellos que voy a hablar más adelante. Cuando hablamos de especificaciones técnicas, podemos, como dije en el ejemplo de las sillas, puede ser, por ejemplo, mobiliario ajustado o que tenga criterios para el acceso para personas con discapacidades, que las empresas que usen, por ejemplo, pues, el uso de sellos también con criterios sociales, por ejemplo, el sello de Fair Trade o Comercio Justo, que solemos ver, por ejemplo, cuando compramos barras de chocolate o azúcar o commodities o materia prima genéricas, generalmente estas suelen tener este sello de Fair Trade, significando que fueron comprados de fuentes que cumplen con las leyes laborales del país donde han sido producidos. También cuando hablamos de los criterios de selección de las empresas, puede ser, por ejemplo, que estas trabajen en concordancia con las normas de ILO, que es International Labour Organization, o que puedan seguir, o que tengan inclusive ciertos lineamientos o estándares en materia de derecho o de cuestiones laborales. Al hablar de vuelta de la evaluación del llamado o del pliego, podemos incluir criterios, por ejemplo, que la empresa sea una empresa o que para el suministro de este servicio, pues como dije, siempre tienen que ser los criterios, no pueden ser generales por más que sean sostenibles, siempre tienen que estar relacionados a lo que se está comprando. Entonces, por ejemplo, en el caso de servicios de limpieza, que las personas que van a estar trabajando haya un ratio o una igual número de personas de ambos sexos, por ejemplo. Que no haya discriminación o que haya normas o lineamientos en contra de la discriminación. Que, por ejemplo, en el caso de trabajar en desechos, en el servicio de la eliminación de desechos o en zonas de construcción, que el personal haya un lineamiento sobre las medidas de seguridad, que tengan el equipamiento y la ropa adecuada, el uso de cascos, o sea, que todo esto la empresa garantice que lleva así la ejecución de sus obras.
También puede ser empresas que tengan cierto tipo de de cooperación con grupos en desventaja, puede ser, por ejemplo, grupo de veteranos, con grupos también puede ser indígenas de la zona, que, que los traen también para incluirlos dentro de este trabajo social, o que tengan o que garanticen a través de, por ejemplo, participación en el seguro social, de lo que sería el salario mínimo, un seguro adecuado y que cumpla con todas estas leyes a nivel laboral. Hablando de la ejecución del contrato, un ejemplo que mencioné es, por ejemplo, el tema de compliance con las estándares sociales, o que también puede ser que a través de este contrato, a estas personas que están siendo contratadas, que vienen de grupos con discapacidad o grupos con menos ventajas, también generen cierto tipo de entrenamiento adicional para que éstas puedan a su vez también entrenar a otras personas. Y bueno, otras cuestiones relacionadas también a, por ejemplo, estar de acuerdo o en concordancia con las normas laborales del país donde se suministra o el país donde se adquirieron los suministros que luego pudieron haber sido suministrados en otro país. Porque también muchas veces pasa esto, que en la cadena de valor la materia prima fue adquirida de un país, pero fue trabajado en otro y suministrado también en otro. Entonces es importante saber que a través de toda esta cadena de valor se siguieron las normas relacionadas a aspectos sociales, como por ejemplo a través del sello de Fair Trade o comercio justo. Estos sellos, acá puse dos ejemplos, pero estos sellos generalmente suelen cubrir criterios o abarcan conceptos como lo que sería concordancia o con derechos humanos, estándares justos de trabajo, la exclusión o la prohibición del trabajo infantil, el pago de salarios justos a los productores de países en vía de desarrollo, como mencioné recién, por ejemplo, que el suministro o la producción puede ser en un país, pero el bien es vendido en otro. Y como ejemplo tenemos el sello de Fair Trade, que es el que generalmente se suele ver en productos como commodities, que significan que las condiciones laborales desde el momento de la producción inicial han sido seguidos los estándares internacionales del ILO. O como también este sello Rockmark, que es un sello de India, que significa o que certifica que en la producción de los bienes y servicios o por ejemplo, los bienes textiles no se ha utilizado a niños, prohíbe la explotación de niños, lo cual también suele ser a veces bastante común en países asiáticos. Es por eso que estos sellos demuestran que en la producción de este bien o este servicio no han sido incluidos niños o que han sido eliminadas ciertas prácticas explotativas de los funcionarios. Y bueno, como dije, solamente acá quería hablar un poco de lo que son estos aspectos sociales. Menciono de vuelta que para incluir todos estos aspectos podemos incluirlos de la misma manera que hablamos en los primeros pasos, ver si empezando por el paso 1, ver las condiciones del mercado, si es que estos aspectos sociales pueden estar involucrados, a diseñar una estrategia donde incluyamos ya en los sectores de prioridad estas especificaciones, hacer un análisis con las distintas partes interesadas, incluirla a estas en los pliegos y en los llamados, y también hacer un monitoreo de si si la estrategia está siendo eficiente o si debemos revisarla una vez más para poder llegar a las prioridades y objetivos establecidos al comienzo de la misma. Bueno, Rob, I leave this back to you and let's go to talk about the international agreements. International agreements. Muchas gracias, Antonella. Me gustaría volver a la última pantalla. Me gustaría Decir algo con respecto a una reflexión que me gustaría compartir. Mi reflexión es que si nosotros pensamos en la protección, por ejemplo, de los derechos humanos, asegurarnos de que se cumple con las reglas laborales, que no se utilice mano de obra infantil. Todos estos puntos van a ser pensamientos muy estimulantes que van a crear comentarios y porque son temas que se alcanzan mejor si los países trabajan juntos.
puede ser hasta prohibitivamente difícil si los países tratan de hacerlo solos. Déjenme explicarles, si ustedes tienen, es un país que históricamente ha recurrido al trabajo infantil porque hay este tipo de países, quizás sea demasiado. Nosotros consideremos este aspecto de la producción, porque hay países en donde se utilizan el trabajo infantil y se utiliza como una ventaja comercial. Para mí es una cosa que hay que contemplar. O sea, mi punto es, puede ser mejor para el mundo y para todos nosotros y como ciudadanos y para todos los países si nosotros persiguiéramos estos objetivos juntos. Y esto es el punto que voy a tomar para ingresar en el tema de la OMC y su GPA. Es mejor y menos costoso, menos disruptivo para las economías individuales si nosotros implementamos la sostenibilidad juntos. Por eso es que nosotros estamos viendo en estos momentos, en este acuerdo que yo mencioné antes, que es el GPA. En este breve segmento que cubre 3 o 4 pantallas, les voy a presentar lo que está ocurriendo en el contexto de este acuerdo GPA de la OMC respecto de la sostenibilidad dentro de esta crisis de cambio climático. Veamos. El GPA, que es este acuerdo, para presentarlo brevemente, porque va a haber otra sesión dedicada, la cuarta de esta serie dedicada a este tema. Vamos a hablar de los acuerdos comerciales y vamos a hablar del GPA y otros acuerdos bilaterales. Pero para presentarlo brevemente, les diré que el GPA es el acuerdo más importante en el mundo que rige el comercio y los mercados de compras públicas. Es un acuerdo bastante justo, bastante avanzado, pero ya en el texto se redactó en el 2012 y les voy a decir más en la cuarta sesión, pero el texto actual ya se refiere a la sostenibilidad y sus criterios y hay consideraciones en distintos lugares en el texto. Por ejemplo, el uso de especificaciones técnicas en documentos de licitaciones para ap- apoyar la protección ambiental y sus valores es- está en el artículo 10 del acuerdo. También en el GPA con respecto a el criterio de adjudicación. Recuerden que Antonella mencionó algo muy importante, que si nosotros solamente tenemos en cuenta el precio más bajo en nuestra adjudicación pública, nos va a llevar indefectiblemente a un lugar errado porque estamos descontando las consideraciones en materia de calidad, las ambientales y lo que es en definitiva B, las compras verdes. Entonces, las consideraciones de sostenibilidad también van a estar excluidas. Entonces, el abordaje moderno es que las crisis nunca, los precios nunca deben ser la única consideración. Solamente en situaciones excepcionales se debe considerar el precio menor, porque hay que tener en cuenta la calidad y otros aspectos relacionados con la sostenibilidad y los costos del ciclo de vida en las licitaciones. Pero me alivia decir que el GPA, este acuerdo de compras gubernamentales, ya lo acepta y lo defiende.
defiende este punto de vista. O sea, se puede utilizar el precio menor si se desea así, pero no es obligatorio porque el acuerdo favorece utilizar un criterio que no sea el de menor precio, sino que fomente la opción por la calidad y las consideraciones ambientales. Y las cláusulas que tienen que ver con las condiciones para la participación, también podemos incluir allí valores ambientales y podemos tener excepciones explícitas, por ejemplo, las consideraciones de seguridad, la salud humana y animal y también cuestiones de seguridad nacional. En definitiva, el GPA es un tratado de nueva generación en el área de comercio que defiende los valores ambientales de manera importante, pero por supuesto siempre se puede hacer un poco más. Y ahora vamos a la próxima pantalla, por favor. Muy bien. En este momento se está trabajando para reforzar aún más el rol del GPA como una herramienta a favor de la sostenibilidad. En particular, hay un programa de trabajo sobre lo que es compras sostenibles que comenzó en 2012, como dijimos antes, y que tiene como mandato que las partes del acuerdo que trabajan en el CGP, que es el Comité de Compras Gubernamentales, tiene como objetivo identificar las mejores prácticas para el desarrollo sostenible, consistente con los requerimientos del acuerdo GPA. Entonces, tenemos una oportunidad, un potencial que nos puede llevar a resultados muy interesantes. Yo aún estaba trabajando en la OMC cuando hicimos el compromiso de establecer este programa de trabajo y hay muchísimo potencial y realmente me gustaría ver cómo funciona y cómo esto lo va a aplicar la OMC en el próximo par de años. Es verdad que este trabajo ha estado en suspenso, digamos, y según lo que entendemos Antonella y yo, es que con la administración Biden y con el liderazgo actual de la Unión Europea, hay un vigor renovado para hacer que este programa, el programa del GPA, tenga éxito. O sea que creo que vamos a tener una evolución favorable. La próxima, por favor. Bueno, acá vemos qué es lo que va a verse en la OMC. Se está reactivando el trabajo, el programa de trabajo que se había detenido. Va a haber nuevas adopciones, se va a tratar de incentivar las compras verdes para que esto tenga su impacto en el acceso al mercado, las propuestas de puntaje para los productos que son intensivos desde un punto de vista de sostenibilidad. Todas estas cosas son posibles. Tenemos que esperar y ver, pero desafortunadamente en América Latina no tenemos países que sean partes del acuerdo GPA, aunque Brasil en este momento está trabajando para adherirse a este acuerdo. Yo creo que cuando Brasil se adhiera, eso va a significar un paso muy importante hacia adelante para el acuerdo GPA y va a haber otros países en Latinoamérica que van a adherirse al acuerdo. Es algo realmente maravilloso
porque en la OMC el énfasis era solo en el comercio y simplificarlo, pero esto ha cambiado. Había muchísimo énfasis en el comercio, los bajos precios, los volúmenes altos. Eso está perfecto, pero en un mundo moderno como el nuestro, tenemos un sistema que debe apoyar tener un mundo sostenible y viable a largo plazo. De eso se trata la sostenibilidad. Tiene una dimensión social y una dimensión ambiental. Las dos son importantes y necesitamos que el sistema comercial apoye, defienda esos valores. El director general de la directora general de la OMC sostiene lo mismo y sus esfuerzos están concentrados en las consideraciones de sostenibilidad y por eso va a haber más trabajo en el futuro. La próxima, y yo creo que estamos llegando al final. Esta pantalla simplemente les da la información de recursos adicionales si a ustedes les interesa profundizar. El primero es un artículo que estoy encantado de anunciar, que ha sido de la autoría de Antonella y la mía, con nuestros dos colegas y amigos. Uno es Steven Schooner, que ya mencioné anteriormente, y el otro es Mark Steiner, que trabaja en Suiza. Y el tema es la aplicación o el despliegue del GPA para mejorar la sostenibilidad y acelerar la mitigación del cambio climático. Lo que estoy compartiendo en este momento con ustedes no es simplemente palabras vacías. Estamos activamente trabajando con nuestros colegas y amigos, tratando de alentar estas novedades en nuevas concepciones en la OMC. Y yo creo que con el tiempo, más países de América Latina van a sumarse a este proceso. O sea, recuerden, ustedes no tienen que ser miembros de la OMC para participar, pueden ser un observador para el... Lo que yo quiero decir es que no tienen que adherirse al acuerdo, puede ser un observador y participar en los debates. El señor Anderson se corrige. Entonces, después todos los acontecimientos en los acuerdos bilaterales de los que ya están participando los países latinoamericanos. La segunda bibliografía es un artículo de autoría de Steven Schooner y que dice, su título es "No hay tiempo para perder. Fomentar las compras sostenibles para mitigar la aceleración de la crisis climática". ¿Esto qué quiere decir? Tenemos una crisis climática en el mundo. Esto es innegable. Y la contratación pública puede tener un rol protagónico para ayudar a las economías a adaptarse a la crisis, y tenemos la dimensión de sostenibilidad. Necesitamos un mundo mejor para vivir y que necesita protección ambiental, pero también necesita como la protección de los derechos humanos y eliminar el trabajo infantil y la creciente adopción de nuestros compromisos respecto de la protección de los derechos humanos y los valores sociales. Mi comentario final es que todo esto está aquí para ser debatido y no vamos a olvidar los comentarios que hicieron sobre la justicia ambiental. Es decir,
Los países pobres no son los que tienen que sobrellevar la peor carga, sino que los países más ricos son los que tienen que tomar el liderazgo. Pero esto, les reitero, va a involucrar a todos los países del mundo para que el mundo pueda avanzar en conjunto. Esto es lo que quería decir. Entonces, bueno, invitamos a que hagan sus preguntas y les quiero agradecer la oportunidad que me han dado de dar esta presentación. Antonella, ¿alguna palabra final? Resumiste súper bien o de una manera bastante interesante los puntos. Y como dijiste anteriormente, esto realmente empieza con los países más desarrollados. Entonces hay un compromiso, yo creo, de poder generar esta tecnología para que esto pueda llegar también a los demás países, hacia Latinoamérica, y también poder aprovechar de estas tecnologías para poder crear compras públicas más sostenibles, no solamente en sentido medioambiental, sino también incluyendo valores sociales. Muchas gracias, Rob y Antonella. ¿Alguna pregunta? Yo aprovecho para preguntarles si podríamos tener acceso al paper que acaban de presentar y al documento del profesor Schooner, si nos podrán compartir el material. Sí, de hecho creo que tiene que estar ahora publicado, pero te voy a conseguir Ok, el link, ya está en una página del GW y está listo. ok, Lo genial, comparto. perfecto. Bueno, nos gustaría saber si tienen preguntas. Perdón. Permíteme, Verónica. Te vamos a pasar los enlaces en donde pueden encontrar estos documentos y los pueden compartir con todos los participantes. Lo pueden publicar en el sitio de la INTAL. Perfecto. Nosotros te vamos a enviar los enlaces con mucho placer. La verdad que ha sido un honor estar con todos ustedes en este programa. Tenemos uno más, pero quizás Verónica es la que se va a encargar de mencionarlo. Bueno, el gusto ha sido nuestro y el honor es nuestro de contar con ustedes.